Buenas noches. Pensando en los controles de Mate 1 para mañana, debemos de recordar uno. Por ejemplo, la composición de funciones, la composición de funciones biyectivas es biyectiva. Lo mismo ocurre con inyectivas y sobreyectivas. Además, recuerden que la composición de funciones estrictamente creciente, o sea, si tengo dos funciones estrictamente crecientes, entonces la composición también es estrictamente creciente. En el caso de la inversa de una función, o sea, si tengo una función y su inversa, ambas son estrictamente crecientes. O sea, si f es estrictamente creciente, pues f inverso también lo es. Igual ocurre si fueran estrictamente decrecientes. G y G inverso, si ambas son estrictamente decrecientes, se cumple esto. G estrictamente creciente, la inversa también lo es. Luego tenemos, en otros casos, por ejemplo, cuando hablamos de funciones que son inyectivas, siempre se cumple también una serie de proposiciones, ¿no? Recuerdan que una función de oferta es creciente y una función de demanda es decreciente, ¿no? Si por ejemplo tenemos las siguientes proposiciones, por ejemplo, 4. Si f compuesta con g de x es monótona, pero creciente, entonces f y g no son necesariamente crecientes. No son necesariamente crecientes, ¿no? Por ejemplo, basta observar que yo tenga en la función menos 2x más 1 y un g de x igual a menos x menos 2. Entonces resulta que f compuesta con g de x es igual a 2x más 5, ¿no? Aquí se ve que esta función es creciente, pero la f y g son decrecientes. Igual ocurre si me hablan de dos funciones que son, o sea, si tengo que la función compuesta es monótona decreciente, f y g no son necesariamente decrecientes. Ocurre lo mismo. Cuando se nos pide hallar el máximo dominio de definición, a ustedes le van a dar la fórmula y tienen que ver cómo
hallar ese máximo dominio. Si hay una raíz, la primera restricción es hacerla mayor o igual que 0. Y luego ver qué es lo que operar y buscar los puntos críticos, ¿no? Para poder armar nuestra posibilidad de llevarlo a una recta y hacer el más menos más. Esa es la manera de saber si las funciones o si tienen un máximo dominio de definición, bueno, a partir de hecho de la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si tengo una función, estrictamente decreciente, entonces menos f es una función estrictamente creciente. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Si f es una función estrictamente decreciente, entonces menos f es estrictamente creciente. Esto es verdad. Si tengo una función creciente, entonces si f de x es creciente y definimos a un g de x igual a f de menos x, entonces esta es decreciente. Eso es verdad. Eso es verdad. Muchas veces para decidir la inyectividad es necesario que recordemos el trazado de líneas horizontales. Líneas horizontales. Si en un ejercicio me dan un plano cartesiano y me dan puntos, por ejemplo, menos 5,0, el 2,1 y el 4,9, y me dicen que represente en este espacio la inversa de la función, lo único que tienes que hacer es cambiar el xy por ix. O sea, por ejemplo, acá 0,-5, este punto 1,2, ¿no? Y finalmente el 9,4, que debe estar más o menos por acá. Bueno, 9,4. Entonces, aquí tienen ustedes la gráfica de la inversa. Note cómo es que van cambiando estos valores, ¿no? Se van a invertir. Eso es lo que ocurre cuando se habla de la inversa de una función. Porque no necesitamos saber la gráfica completa para hacerlo. Entonces, si tenemos nosotros otros ejercicios, podemos nosotros tener una función podemos tener, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen que f de r en r es una función invertible, entonces f inverso igual a 1 sobre f de x, ¿no? Entonces, esta pregunta es totalmente falsa. Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo una función de r en r y me dicen es una función invertible, entonces el f inverso de x es igual a 1 sobre f de x. Es evidente que esto es falso y el contraejemplo podría ser pues un f de x igual a x, ¿no? Y la inversa es igual, y la inversa
de esta función sigue siendo X. Así que eso muestra que es totalmente falso. Por favor, no se olviden de estudiar y practicar, y nos vemos en las clases, y a otros chicos que necesiten, por favor, pásenle la voz. Muchas gracias. Buenas noches.